Yo en realidad nunca pensé estudiar comunicación social. Cuando yo termino el colegio, mi interés era estudiar medicina. Y yo me presento en la Universidad de Cartagena y no paso en medicina. Pero se da una coyuntura, abren el programa de comunicación social y estábamos ingresando con el puntaje de las pruebas ICFES. Entonces dije, bueno, mientras que me presento nuevamente en medicina, para no quedarme sin hacer nada, yo voy a presentar mis pruebas a ver si paso. Y en efecto fue así, presenté las pruebas y pasé. Y empecé a estudiar comunicación social. Y cuando empecé a estudiar comunicación social, yo dije, yo en qué momento pensé estudiar medicina, si lo mío eran las ciencias sociales, si en el colegio me iba bien en ciencias sociales, es decir, en química y en biología me iba bien, pero me sentía mucho más cómoda en ciencias sociales, así que decidí, no me voy a presentar en medicina y me voy a quedar en comunicación social, así que no fue un ingreso, digamos, meditado, pensado, sino que se dio a causa de simplemente unas circunstancias y quedé prendada de la carrera. Particularidades. Yo creo que los que estuvimos en la primera promoción vivimos una experiencia muy bonita en la medida de que los directores que estaban en ese momento, por ejemplo, estaba Sara Bossi, estaba el ya fallecido Carlos Ospina Bossi, eran personas muy soñadoras. Estaba el profesor Milton, bueno, muchos profesores que todavía están y empezaron a soñarse ese programa, pero tan en grande y tan distinto al resto de programas de comunicación. Y a la vez no teníamos los recursos más allá de los sueños y de las ideas. No había un laboratorio, no había cámaras. Entonces nosotros nos movilizábamos en eso, ¿no? En los sueños, en las ideas, en lo que debía ser. Pero no teníamos escenarios donde practicar puntualmente. Y aunque pueda parecer una desventaja, para todos terminó siendo muy ventajoso, creo que para todos los de la promoción, porque nos metimos tanto en el ritmo de lectura, de escritura, de pensarnos una comunicación social diferente, y en esa medida cada uno desde su campo de trabajo hemos venido transformando un poco la mirada que se tenía de la comunicación social. Entonces, para mí fue muy hermoso pertenecer a esa primera promoción y lo recuerdo con mucha nostalgia, incluso con los profesores del programa, porque ya luego en las mismas dinámicas de trabajo, en la misma rapidez que va adquiriendo cada día más, digamos, el mundo, esas ganas como de soñar se van perdiendo un poco. Entré en crisis cuando estaba como en quinto semestre. Entro en crisis y estuve a punto de salir porque simplemente no me ubicaba. Pasaron los primeros semestres donde uno da toda la formación humanística y yo me sentía como muy bien. Entonces luego empiezan los semestres de televisión, de radio, no teníamos equipos, entonces uno andaba como perdido. Era un enfoque a veces muy periodístico, que no me desagradaba, pero que tampoco me veía, por ejemplo, estar correteando a alguien buscando noticias, pues no era mi enfoque. Y luego la cosa cambia, decido quedarme, espero los énfasis y apenas entro el énfasis de comunicación, educación y cultura, me reenamoré y entonces dije, esto era lo que yo quería hacer, pensé que no lo iba a encontrar y quedé completamente enamorada otra vez de la comunicación y de lo amplia y de lo compleja que podía ser. Entonces para mí eso marcó mucho. Hay una clase que me marcó mucho, la dictaba una profesora que se llamaba Sonia Uribe. Ella trabajaba en el bienestar familiar y nos empezó a mostrar una serie de autores de comunicación y cambio social que nosotros nunca habíamos visto a lo largo de la carrera, y eso fue ya casi terminando, sí, ya noveno, décimo semestre. Por ejemplo, nos hablaba de autores como Alfonso Gumucio, nos empezó a hablar de Amparo Cadavid. Nosotros habíamos tocado a Freire, pero muy poco, con ella lo profundizamos más. Entonces eso a mí me marcó mucho, al punto de que una vez termino la carrera digo, pues necesito más, o sea, necesito más información, y por eso decido entonces meterme en la maestría. O sea, de entrada, desde que yo empecé comunicación, a mí siempre me gustó el tema de la investigación.
Y antes, que ahora pues no se ve, los chicos de ahora dan investigación, pero antes nosotros teníamos una figura que se llamaba proseminarios. Entonces, todas las asignaturas se articulaban alrededor de un problema, de un núcleo problemático. Entonces yo recordaba que el primer núcleo problemático, que con mis amigos nos reímos cada vez que nos reunimos, era cómo democratizar la información en un mundo globalizado. Era una pregunta muy compleja, pero ese era el núcleo problemático, cómo democratizar la información. Y alrededor de ese núcleo, entonces surgían toda una serie de proyectos. Pero todos los profesores del momento apuntaban desde sus asignaturas a ayudar a la investigación, en la investigación de los distintos grupos. Y al final teníamos el compromiso, y digo, un compromiso muy serio porque nos daba hasta pánico, de presentar un trabajo de investigación. Y lo hacíamos en el aula máxima, y era abierto, y todo el mundo iba, y nos poníamos las mejores pintas para hacer la presentación. Y eso lo encasilló a uno por la investigación. Sí, hay compañeros que hacen su ejercicio profesional, pero creo yo que le dan un toque distinto precisamente porque nosotros durante todos los semestres nos movíamos bajo la lógica de que si tú vas a hacer algo tiene que ser muy riguroso, debe tener un soporte. Nosotros arrancamos así y seguimos así hasta 10º semestre. Y eso es algo que yo podría decir que es distintivo en mi promoción. No sé, en el resto creo que ha venido cambiando, pero el poder jugar, el poder conversar con los profesores, el poder articular trabajo, que hay veces que una asignatura va por un lado, una asignatura va por otra, acá no, sino que era simplemente que todo giraba alrededor de un núcleo problemático y podríamos mirar cómo un mismo problema tenía múltiples puntos de vista. Gradué y enseguida voy a estudiar maestría, enseguida. Pues bueno, yo contaba con el apoyo de mi papá. Hay chicos que no tienen esa posibilidad, así que les toca empezar a trabajar. Yo decidí que iba a arrancar a estudiar, y si mientras estaba estudiando, por supuesto, salía a trabajo, no había ningún problema porque podía movilizarme en los dos escenarios. Ingreso a la Universidad del Norte a hacer la maestría en comunicación, que era la más cercana, la que me posibilitaba trabajar y la que me gustaba su plan de estudios. Y con la maestría en comunicación, una vez salía del programa como con la sensación de no me dieron todo, y precisamente porque nosotros no teníamos las herramientas. Entonces yo decía, a mí en esa maestría no me va a ir muy bien porque nosotros estábamos con las uñas estudiando, y no, o sea, me di cuenta que lo que me dieron en ese momento fue más que suficiente. Por encima del resto de compañeros yo tenía más luces, tenía una mirada más amplia de la comunicación, y eso me sirvió muchísimo. Y entonces yo valoré, en efecto, lo que me estaban dando e incluso iba más allá de las pretensiones que yo tenía. Entonces, en esa maestría también fue maravillosa, yo siento que fue una decisión muy acertada, porque nuevamente me amplía la mirada de comunicación, empiezo a conocer más autores, empiezo ya a aterrizar un poco más el tema de la investigación, cómo es esa investigación en comunicación, para qué sirve, que no es para dejarla en los anaqueles, ¿sí? O en la biblioteca, sino que realmente uno puede articularla a sus ejercicios profesionales, y creo que fue muy acertado en ese sentido. Y al tiempo que iba haciendo la maestría, todo lo que daba en la maestría yo lo iba relacionando con los proyectos de desarrollo en los que yo estaba. O sea, de inmediato. Es posible que el coordinador del proyecto al principio no aceptara, porque todavía uno lucha con la idea de que el comunicador lo llaman para hacer un video o para hacer nada más las fotografías, y simplemente no puede pensar más allá de simplemente ser un productor de cosas. Entonces, luchar con que, mira, a mí me han enseñado que un comunicador no se limita a eso, un comunicador piensa estrategias, un comunicador transversaliza el ejercicio de un proyecto. Yo puedo brindarte otras cosas adicionales a los que en tu imaginario tienes de un comunicador o un periodista. Y así me arriesgué. Entonces, era empezar a proponer, era mostrarle, mira, de eso que tú estás hablando yo también sé, y desde la comunicación puedo darle una mirada y puedo fortalecer lo que me estás proponiendo. Así que el camino
no fue nada fácil, pero creo que tanto el pregrado como la maestría lo ayuda a uno a defenderse, porque uno empieza algunas veces siendo contratados en escenarios, y entonces está la figura de autoridad, ¿no? El coordinador o la persona que dispone de lo que se va a hacer, pero eso no significa que uno no pueda sugerir o que uno pueda generar una conversación con el otro en aras de mejorar ciertas condiciones e incluso posicionar la profesión que uno como comunicador tiene, porque en realidad no es que esté muy bien posicionada, esa posición ha venido ganándose con el tiempo. Yo les aconsejo varias cosas. Una es que ustedes empiecen a labrar su hoja de vida desde que ingresan a la universidad. Para mí es errado pensar que tú vas a empezar a hacer cosas cuando sales o vas a crearte una imagen cuando tú terminas. No, tú te creas una imagen dentro de la universidad. Los que potencialmente te van a referenciar son tus docentes o son los egresados más cercanos a tu promoción. Y si tú no empiezas a posicionarte, es más complicado cuando salgas conseguir un trabajo o por qué no proponer empresa. Si tú te empiezas a crear una imagen de quizás ser un chico irresponsable, que no cumple, es muy complicado que alguien diga, contrata a este chico porque él va a cumplir responsablemente con todo. Ahora, eso no es una ley, porque yo tengo compañeros que eran muy desordenados, pero yo creo que su desorden era de tanta creatividad que tenían y son excelentes profesionales. Pero si bien eran desordenados, en la medida que no se acogían a las normas y a los formalismos de la universidad y de la academia, eran muy ordenados en escenarios creativos. Entonces uno los veía metidos en el festival de cine, no iban a clase porque ellos estaban en el festival de cine. No iban a clase porque ellos estaban en algún evento cultural, pero estaban aprendiendo cosas y se estaban creando una imagen en esos escenarios. Entonces, de una o de otro lado, pero empieza a hacer tu hoja de vida y a construir tu historia de vida profesional desde que ingresas a la universidad. La otra cosa es que sueñen y que se equivoquen. Cuando ustedes salgan y empiecen a trabajar, no les van a permitir tanto soñar y equivocarse. La universidad sí, la universidad es el escenario para soñar, para equivocarte, vuelve y te levantas y vuelve y lo haces. Que el profesor te regañe y te pone mala nota, eso es lo de menos. Pero algo aprendiste en el proceso, entonces que no teman soñar y hacer cosas. Es el escenario para hacerlo. Entonces, hay veces que se limitan diciendo, no, es que cuando yo salga eso no lo voy a hacer. Hazlo en la universidad. ¿Y por qué no empiezas a construir un camino para que seas tú el que lo propongas cuando salgas a trabajar? Entonces, soñar, crearse una historia de vida y empezar a perfilarse, empezar a mirar qué cosas a uno le gustan y qué cosas quizás no tanto, y profundizar en eso, sin dejar de lado, por supuesto, aprender de todo, pero profundizar en eso, crearte un camino en eso. Entonces, yo creo que esos son tres aspectos básicos. Y por último, leer mucho. Y cuando digo leer, no solamente me refiero a leer en libros, leer en internet, pero leer cosas que le redunden a uno en su vida, en todos los aspectos. Con cualquier cosa que uno se tope, leerla. Eso es básico. Y escribir, leer y escribir. Porque la escritura exige un proceso de pensamiento complejo y quienes se enfrentan al temor de escribir, porque escribir no es nada fácil, son unos tesos porque requiere de una disciplina, requiere una capacidad de análisis fuerte y requiere por supuesto un elemento anterior que es haber leído conscientemente algo y haberte sentido interpelado por los autores que sea que leíste. Entonces yo creo que esos son los consejos que yo le daría a los estudiantes.